Hola, buenos días. Saludos desde Alemania. Heike Rogowski está hablando aquí. Y hoy queremos tocar un tema que es interesante en la Iglesia de Cristo. Mucha gente me preguntaron cómo es con los dones espirituales. Y claro, cuando hay preguntas así nos dirigimos directamente a la palabra de Dios, ¿no? Y este pasaje está en 1 de Corintios 12. Y primera habla de la unidad en Cristo. Somos un cuerpo unido y todos tenemos dones espirituales. Tú y yo, todos tenemos dones espirituales. Y sería de descubrir qué dones existen y qué dones tengo yo. Eso es lo más interesante para nosotros. Y voy a empezar a leer 1 de Corintios 12, versículo 1. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, levantándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu significa que Dios puede intervenir a tu vida y hacer muchas cosas que vienen enseguida. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, es para desarrollar fe y confianza en Dios, ¿verdad? Son cosas que pasan para que tú puedas confiar más en Él. Dice así en el versículo 8, porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando el rey Salomón en el Antiguo Testamento es juez, vienen dos mujeres y las dos tienen un bebé. Y dice, es mi bebé, y son dos prostitutas, y la otra dice, no, es mi bebé, y pelean. Y él dice, pues vamos a cortar el bebé en medio. Uno recibe una parte, la otra recibe la otra parte. Y la verdadera mamá dice, no, deja el bebé para la otra porque yo quiero que mi hijo viva. Entonces, esto era sabiduría de Dios de dar este ejemplo con el bebé. Y eso era sabiduría de Dios en el momento adecuado. Cuenta con eso que Dios te puede dar sabiduría en situaciones difíciles. Dice también palabra de ciencia. Palabra de ciencia significa que tú sabes qué hacer en el momento. Por ejemplo, cuando Jesús se confronta con la samaritana que ha tenido muchos esposos. Él dice, tú has tenido muchos esposos, pero con el esposo con que vives ahora, eso no es tu esposo. Y ella dice, tú de veras eres profeta. Entonces ahí sabemos que era una palabra de ciencia, saber en un momento adecuado qué pasa con esta persona sin que la persona te lo dijo, ¿no? Por eso la samaritana dice, tú eres profeta.
Seguimos en el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Cada quien tiene una cierta fe, ¿verdad? Fe para creer en Dios, pero el don de fe es un don de creer que algo todavía no existe, va a ponerse en existencia. Por ejemplo, Dios te dice, yo te quiero usar como pastor para levantar una nueva iglesia. Esta iglesia todavía no existe, pero tú tienes fe que esta iglesia se va a poner en existencia. Es un don de fe de creer en algo que todavía no es para que sea. Y a otros dones de sanidades en el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos de sanidades. Jesús ora por los enfermos y se sanan por completo. Nosotros tenemos el mismo llamado de orar por los enfermos para que sanen por la fuerza del Espíritu Santo. Dice por el mismo Espíritu. A otros a hacer milagros. Recuerdan que Jesús en el Sermón del Monte, la gente tiene hambre, le escuchan y dice, juntan panes y peces y multiplica los panes y peces y da de comer a cada quien. Esto es un milagro de multiplicar la comida. Cuando nosotros estuvimos en México como misioneros, cuando fui a mercar en el supermercado, yo compraba siempre con el mismo dinero que tenía disponible, yo compraba más despensas y el domingo lo llevaba a la iglesia para la gente necesitada. Y así Dios puede hacer milagros con el mismo dinero que tienes para comprar más azúcar, más miel, más leche, más frutas y verduras, otras cosas que la gente necesita. Y dice así, a otros discernimiento de espíritus, ¿verdad? A veces aprendemos en la Biblia que hay enfermedades que tienen su raíz en espíritus malos, ¿verdad? Y Jesús echaba fuera los espíritus malos. Y discernimiento significa que sabemos qué espíritus hay en esta persona, qué demonios hay y cómo podemos orar para echar fuera todo el mal en nuestra vida. Y eso es de discernir los espíritus, saber, eso es un espíritu de la muerte y fuera con este espíritu para vida eterna, ¿verdad? Dice a otros diversos géneros de lenguas. En la Biblia aprendemos que hay un don de lenguas, a lenguas espirituales y lenguas carnales. En Pentecostés los discípulos aprendieron lenguas humanos y naturales. Aprendieron el árabe de Egipto, por ejemplo, o aprendieron una lengua que se habla en Turquía o el greco, ¿verdad? Pero eso necesitaban los discípulos para ir a Grecia y hablar a la gente. Pero también hay una lengua espiritual que uno no entiende. Son palabras que no tienen sentido, pero es una oración en el espíritu. Eso provoca fe en ti. Y la Biblia nos enseña de orar sin cesar. Cuando oras en lenguas puedes orar sin terminar, ¿verdad? Y para terminar, a otra interpretación de lenguas. La Biblia nos enseña que cuando usas las lenguas dentro de la iglesia, hablas en lenguas en la iglesia, se necesita una interpretación para que la gente sabe que estás hablando. Puede ser tú, la misma persona que habla en lenguas, que da la interpretación, o puede ser otra persona que da la interpretación
que explica lo que la persona dijo en el espíritu. Para terminar, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Muy bien, ahora sabemos qué dones espirituales hay, y luego viene un capítulo en la Biblia que es 1 de Corintios 13, la preeminencia del amor. Habla todo lo que haces tiene que ser por amor, para ayudar a la gente, para que avanzan y mejoran en la fe y en la confianza en Dios. En el capítulo 14 es una instrucción cómo usar los dones espirituales, y lo vamos a leer rápido para terminar. Dice: el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profecía es para motivar a la gente a seguir en la fe. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Está hablando del hablar en lenguas espirituales. Es una lengua que no se puede entender. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No es para condenación. Dice edificación, exhortación y consolación. Es para motivar a la gente a seguir adelante. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Qué bonito, ¿verdad? Entonces da Pablo una instrucción muy clara cómo usar estas lenguas, a no ser que les interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, dice Pablo, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, u con ciencia, u con profecía, u con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o el cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta quiere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso es importante. Cuando oramos en el espíritu, podemos orar sin cesar. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también
con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Él habla mucho en lenguas y quiero motivarte a hablar mucho en lenguas. Pero en la iglesia prefiere hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bueno, qué bueno son estas instrucciones. Yo te quiero motivar a empezar a buscar tus dones espirituales. Y al principio es como en un estudio de fitness, tú empiezas a usar tus dones espirituales. Yo recuerdo siendo muy joven en la fe, no tenía experiencia y Dios me dio una palabra de profecía en la Biblia. Yo no sabía qué pasa con esta palabra. Luego se levantó un hombre en la primera fila y dijo, Dios me dijo esta palabra bíblica para ustedes, para la iglesia. Y era el mismo versículo bíblico que yo había recibido. Después del culto fui a hablar con él y dice, así tienes que aprender a discernir lo que Dios te está diciendo para la iglesia y también para ti en personal. Yo te quiero motivar a empezar a buscar tus dones espirituales y Dios te va a bendecir mucho para bendecir a otros también. Muy bien, aquí termina nuestro tema. Yo quiero decir adiós.